bienvenida al tercer día de la Semana de la Investigación. Ahora vamos a estar presentando construcción de un instrumento sobre actitudes parentales hacia el cuidado de niños. Vamos a contar con la presencia de Bernardo Kerman, que es médico y psiquiatra infanto-juvenil por la Universidad de Buenos Aires y doctor en psicología por UFLA Universidad. Es autor de numerosas publicaciones y ha dirigido múltiples proyectos de investigación orientados al estudio del hostigamiento entre pares y las percepciones en torno a este fenómeno, así como a la detección del abuso infantil. Fue secretario general de Investigación y Desarrollo de UFLO hasta el año 2017 y actualmente es director de la Diplomatura de Posgrado sobre Psicoterapias Efectivas basadas en evidencia. Contamos también con la presencia de Melissa Gallino, licenciada en Psicología de UFLO y doctoranda en Psicología por esta misma institución. Se ha capacitado en Violencias por Razones de Género, Investigación y Clínica en UBA, en herramientas de sexología clínica y perspectiva de género en CLISEX, y tiene formación en terapia de aceptación y compromiso, niveles inicial e intermedio por el Centro Argentino de Terapias Contextuales. Ha realizado la diplomatura en psicoterapias efectivas basadas en la evidencia en UFLO, como también en activación conductual y diplomatura en terapia de aceptación y compromiso y mindfulness en la IPPC. Contamos con la presencia de Gabriel Mortara y Rocío Kobilansky, que son licenciados en psicología, actualmente doctorandos en esta misma institución, donde también participan de proyectos de investigación. Van a estar también presentes Noelia Sánchez Barros, Santiago Leguizamón y Macarena Luján López, que son actuales estudiantes de psicología de UFLO. Así que bueno, que disfruten de esta actividad. Bueno, ya estamos acá, todos tenemos 72 personas, mucho gusto en estar con ustedes. Nos gustaría verlos, pero lamentablemente en este webinar no nos vamos a ver, pero vamos a buscar la forma para en un ratito vernos. Ya después le vamos a contar. Acá hay una temática que a nosotros nos apasiona, que tiene que ver con cuidado de niños pequeños. Les cuento brevemente un poquito de historia, que me parece que es importante que ustedes lo sepan. Nosotros, este grupo de investigación viene trabajando prácticamente en la Universidad de Flores desde el 2008 y viene trabajando con todos temas vinculados con prevención de la violencia, temas de bullying, temas de ciberbullying, porque es un tema realmente que nos preocupa socialmente, inclusive, bueno, mi tesis, inclusive la tesis del doctor Flavio Calvo, que todavía no ha llegado, no sé si hoy podrá venir porque ha tenido un inconveniente, pero ha sido sobre bullying. Pero una de las conclusiones que nosotros sacamos a partir de todos los trabajos de investigación es que cualquier medida sobre bullying es insuficiente. Uno diría, para eso investigamos, y la verdad que sí, porque las medidas que se toman en general son medidas contingentes, posteriores a que ya se haya producido el fenómeno. Entonces, uno llega a la conclusión que lo más importante es cómo podemos prevenir la violencia y no cómo podemos actuar sobre la violencia cuando ya está gestada. Esto tiene varias aristas, pero una de las aristas más importantes que consideramos nosotros es, bueno, la educación de nuestros hijos. Obviamente cuando nosotros trabajamos en bullying, muchos de nuestros colegas que hoy estamos acá en este equipo, trabajamos en talleres de prevención en los colegios, y los talleres de prevención en principio siempre fueron digamos, al principio fueron sobre el área de mayor impacto, que fue a los 11 años, pero después sí empezamos a hacer talleres de prevención mucho más antes, valga el fallido de más antes, anteriormente, y porque pensamos que los que tienen que de alguna manera hacer la prevención dentro de los colegios, la prevención hay que empezarla desde los 3 años, desde el preescolar, y fuimos más allá de eso, que además del colegio hay que intervenir en las familias, y en las familias hay que intervenir directamente en cómo cuidan esos padres, esos hijos, cuáles son los patrones que les transmiten,
y a partir de allí cuáles son los patrones saludables con los cuales uno puede capacitar a los padres para generar un estilo de vida respetuoso, inclusivo, donde se valora los aspectos positivos y se trabaja sobre las limitaciones, siempre con la mirada en la construcción y no con la mirada en la crítica pura. Así que, y siempre con la mirada en cómo podemos generar de patrones de vida, de diálogo, de autoaceptación, de aceptación del otro, etc. Bueno, básicamente los quería introducir en eso. Sepan que esta es digamos, esta construcción de un instrumento sobre actitudes parentales y el cuidado de niños, no es ese solamente el título de esta investigación. Así que yo quisiera, vos vas a, ¿quién va a compartir pantalla? ¿La comparto yo? ¿La comparten ustedes? Gaby. La comparto. Comparto el Power. ¿Querés compartir el Power vos? Dale, compartir el Power vos, así podemos, mientras el licenciado Gabriel Morzara va compartiendo el Power, entonces vamos a tener como 2 etapas acá. Una primera etapa donde vamos a compartir algunas cosas que estamos haciendo, y una segunda etapa donde vamos a trabajar tipo taller, donde nos vamos a dividir en grupos, donde vamos nosotros a pensar cómo nosotros podemos saber si el estilo de cuidado, el estilo parental que están usando los papás es un estilo que promueve lo que queremos promover, o es un estilo que puede promover diferentes grados mayores, menores de violencia, tanto lo que es el tipo de violencia como la forma, como la cantidad de violencia, ¿no? Así que, como les puso el licenciado en nuestra transparencia, es cuidado de niños pequeños de 0 a 6 años por padres y cuidadores de los CEDIS y en la población general. Y cómo construimos el instrumento para poder investigar esto. Gabriel, la siguiente, por favor. Entonces, ustedes leyeron ahí CEDIS. Sepan que los CEDIS son Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Prevención Social de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿y qué es lo que se hace en los CEDIS? Esta gente tiene como una especie en realidad dice que atienden a niños y niñas de los 45 días a 3 años, son como especies de jardines para familias con diversos grados de vulnerabilidad, generalmente de alta vulnerabilidad alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este momento, en los CEDIS suele haber anualmente 300 familias que mandan a sus chicos a entre comillas, jardines, porque van mucho más allá de los jardines, entonces, cuyo eje de trabajo, como ven ahí en la transparencia, es la prevención. Entonces, y todas las actividades no son solo actividades con los chicos, sino son de actividades de desarrollo psicopedagógico, de promoción de la lectura, el juego y el desarrollo artístico y creativo. Y se hace acompañamiento a las familias de la crianza en los niños y las niñas. Entonces, parte de esta investigación es la idea, bueno, en estos niños de 0 a 3 años, en los padres o cuidadores de estos niños, hacer algún tipo de investigación donde investiguemos sus pautas de cuidado. Pero también hacerlo en la población general. Después posiblemente vamos a hacernos posiblemente una comparación entre la población general y, digamos, la población de los CEDIS, a ver qué pasa. En realidad habría que hacerlo también con una parte de la población de niños vulnerables que no están en los CEDIS, eso sería óptimo. Pero en este momento vamos a hacerlo en los CEDIS con relación a la población general. La siguiente. Entonces, cuando pensamos en cuidado desde determinada filosofía, de determinado paraguas de lo que es la cosmovisión, de lo que es nuestra apreciación del ser humano.
Entonces, la perspectiva que utilizamos para la visión que tenemos dentro de nuestro marco conceptual es una perspectiva más bien humanística, y el marco teórico que utilizamos es un marco teórico, como ven ustedes, cognitivo, comportamental y sistémico, pero comportamental no mecanicista, sino más bien, digamos, es la nueva era digamos, de las terapias cognitivo-comportamentales, la tercera ola, en donde es una visión más contextual. Daría para largo hablar de esto, pero una visión más contextualista. Algunos de ustedes que han estudiado algunas de las materias conocerán, digamos, el ACT, la terapia de aceptación y compromiso, donde se tienen en cuenta otras variables que de alguna manera tienen una beta humanística. Así que es un marco cognitivo comportamental sistémico asociado dentro de una filosofía humanística. Y también le damos importancia para el cuidado de niños pequeños, y dentro de esta visión humanística, a ciertos paradigmas de la ciencia actuales que tienen que ver con paradigmas dentro de la psicología, de la mente más bien afectiva, y la mente subjetiva, en donde el desarrollo del niño siempre es interaccional y es en interacción justamente con un otro, ¿no? Y también teniendo en cuenta los estilos de apego de Bowlby, como respuesta, que surgen como respuesta digamos, a la atención que tienen los niños vinculados con sus padres o cuidadores. No vamos a desarrollar toda la teoría, pero hay apegos, estilos de apego, estilos de vinculación de niños de los padres que promueven su seguridad y su desarrollo socioafectivo saludable, y hay estilos de apego que no. Entonces, y también hay una teoría de la mente afectiva, que se llama Itzuri, entendida como la capacidad de inferir los estados emocionales de los demás. Entonces, bueno, esto no importa, da para largo, no, tiene que ver con aspectos vinculados con la teoría de la mente, las neuronas espejos, y la capacidad del niño de interactuar desde su nacimiento con los papás, y cómo se va desarrollando la mente afectiva. Pero eso es para otro capítulo, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son básicamente, qué objetivos tenemos nosotros? ¿Qué queremos lograr? Bueno, explorar estas actitudes parentales de cuidado hacia los niños pequeños, tanto en la población general como en los CEDIS. Por otro lado, hay un objetivo más específico, que es comparar estos resultados de la población general con la población de los CEDIS. Ya les dije, lo ideal sería también comparar la población de los vulnerables de los CEDIS con la población vulnerable fuera de los CEDIS, pero bueno, será para otra investigación. Y hay también vincular los resultados con las características sociodemográficas como la educación, partiendo de los conceptos presentes en la teoría de estratificación social. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Entonces, para poder pensar cuáles son, digamos, los aspectos que vamos a tener en cuenta para medir el cuidado, en función del marco teórico que nosotros generamos, sobre el cual estamos trabajando, entonces nosotros elegimos 7 dimensiones, hicimos un cuestionario que fue validado por expertos, que viene en la materia por supuesto, y la otra cosa que tenemos que hacer, además de la validación como expertos, es una prueba piloto para valorar la consistencia interna, que después el licenciado Gabriel Mortara les dará más información. Esas dimensiones ahora las van a explicar la licenciada Melissa Gallino y la licenciada Rocío Kovilansky. Ni siquiera las voy a nombrarlas vos directamente, Melissa, por favor. Así que después que le demos toda esta información, no nos apuremos ahora, lo que vamos a hacer es
como en este tipo de webinar, le digo brevemente, como en este tipo de webinar no podemos separar en grupos, les vamos a pasar por el chat después, no ahora, le vamos a pasar otro Zoom, digamos otro link de un Zoom, para volver a entrar y entrar en un, digamos, en un Zoom para reuniones, no para seminarios, y en ese Zoom que vamos a entrar todos, también vamos a poder dividirnos en grupos, discutir algunas cosas vinculadas con las dimensiones. Ustedes también van a recibir después más tarde otro link para hacer ustedes un cuestionario, para completar ustedes. Vamos a discutir el cuestionario que hicimos. Vamos a hacerlo tipo taller para que ustedes tengan la vivencia de cómo fuimos construyendo un instrumento. Bueno, les agradezco, yo hice esta pequeña introducción, les paso con la licenciada Melissa Gallino, y ya entre la licenciada Melissa Gallino y la licenciada Rocío Kobylansky les explicarán a ustedes las diferentes dimensiones de cuidado con relación a las actitudes parentales. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Querés pasar, Gaby, a la siguiente filmina que tiene las dimensiones? Bien, nosotros, como decía el doctor Kerman, después de mucha revisión de literatura y de investigaciones sobre la temática, armamos estas 7 dimensiones del cuidado que vamos a ir explicando junto a Ro y a Noé. Si querés pasar a la siguiente, Gaby, que si no me equivoco es la dimensión de necesidades básicas. Exactamente. Bueno, habla de que las necesidades básicas entendidas desde el lugar en el que la maduración biológica y la estimulación ambiental son como la clave de la interacción para el correcto desarrollo evolutivo de una persona. La maduración biológica tiene que ver con lo fisiológico, con el proceso que la persona va a hacer sola, y la estimulación ambiental tiene que ver con toda la interacción que vaya a tener con un otro y con un contexto, ¿sí? Dentro de eso hay ciertas necesidades, pensando por ejemplo desde la pirámide de Maslow, que están como en la base, que necesitan ser cubiertas como para poder saltear a necesidades un poco más complejas. Dentro de las necesidades básicas está una alimentación adecuada, acorde a la edad y en cantidad, vestimenta e higiene que van un poco de la mano, también adecuadas al contexto, una vivienda digna, buena atención sanitaria, vacunas al día, controles médicos, un descanso suficiente, y seguridad económica y ambiental. Hay algunas de estas que los cuidadores no pueden garantizar, o al menos no como quisieran, pero hay algunas otras que sí, ¿no? Que sí son más medibles en cuestión de lo que es actitudes de cuidado. Entonces, una de las partes de este cuestionario, algunas de las preguntas de este cuestionario, ustedes van a observar que están orientadas justamente a percibir los niveles de satisfacción de estas necesidades básicas que planteamos acá. Por otro lado, otra de las dimensiones, si querés Gaby pasar la que sigue, tiene que ver con el juego y las necesidades lúdicas. Entendiendo el juego como una interacción que favorece el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Permite en el como sí que se crea mientras se juega en ese mundo, en ese círculo mágico, diría Huizinga, en ese mundo diferente al real, con otro tiempo y con otro espacio, se permite poder ensayar la adultez, ciertos roles y tareas y actitudes propias de la adultez, y a la vez permite también ir ensayando y modelando habilidades sociales, valores y normas sociales, las normas de conducta esperables dentro de lo que es como los diferentes contextos. Permite a la vez intercambiar afecto. No es lo mismo que un niño juegue solo que juegue con otros, que con otros niños, que juegue con un adulto. No es lo mismo que se le dé un juego para que no estorbe, o se siente uno a jugar con el niño. No es la misma calidad de juego ni el mismo beneficio, y en ese sentido
sirve como un momento y como una forma de intercambiar afecto. Y en esta misma línea sirve también para poder satisfacer ciertas necesidades de contacto corporal que los niños tienen, y ya bueno, como decía Bernardo recién, hay muchas cosas que dan para una charla en sí mismas, ¿no? Pero bueno, el contacto en los seres humanos al menos, y yo me atrevería a decir que en los mamíferos en general, en ciertos periodos evolutivos es sumamente importante para el desarrollo de la propia percepción del cuerpo propio, del cuerpo ajeno, para empezar a desenvolverse en el mundo. Y esto también tiene mucho que ver con lo que nombraba Bernardo de la teoría del apego de Bowlby. Favorecen la comunicación, y esta comunicación también favorece la expresión y el etiquetado de emociones y de pensamientos a través del juego con un adulto sobre todo, y favorece el desarrollo cognitivo. Y en esto es clave también aclarar que los juguetes forman parte del juego en cuanto a facilitadores, y tiene mucho que ver si el juguete es adecuado para la edad, si presenta una dificultad que el niño puede resolver, entonces presenta un desafío que va a ser positivo, o va a ser frustrante porque todavía el desarrollo madurativo, biológico, no llegó a un momento como para poder resolverlo. Y todo eso es importante y hace a veces a cómo esta necesidad lúdica se ve mayor o menormente satisfecha. Noé, creo que seguías vos, me parece. Sí, sigo No sé yo, cuál es la pasamos siguiente. Gaby. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, otra de las dimensiones que tomamos en cuenta para la exploración de las conductas parentales fue la de expresión de afecto y aceptación, ya que se considera sumamente relevante estas necesidades en cuanto al desarrollo socioafectivo, tienen un papel muy importante en lo que es la infancia. Hay investigaciones que demuestran que métodos de cuidado, de enseñanza, sumados y vinculados a una relación basada en la protección, en el afecto, son determinantes para las próximas relaciones afectivas futuras que el niño va a poder construir, ¿no? Entonces, de algún modo esto también va a permitir la exploración conductual del niño en el entorno, y va a favorecer también, en este sentido, la autonomía, el aprendizaje, la curiosidad y el interés por justamente conocer todo lo que lo rodea. Entonces todas estas habilidades que el niño va a ir adquiriendo son en base al cuidado y al afecto, que van a repercutir positivamente o no en su desarrollo, ¿no? Tanto en la esfera social como en la cognitiva. Y va a tener efectos también en los años subsiguientes, digamos, durante su etapa adulta. Entonces, para, de alguna forma, de que pueda desarrollarse el niño de manera adecuada, los bebés requieren de un cuidado especial, con una figura de apego que sea sensible, que sea afectuosa, que esté atento a las necesidades del niño, del bebé, que pueda que pueda responder adecuadamente a las señales que manifiesta este bebé, y, digamos, de algún modo, como todos sabemos, estas necesidades siempre van a estar a lo largo del ciclo vital, de poder ser aceptado, de poder recibir afecto. En la etapa inicial es crucial que esto suceda. Entonces, las prácticas de crianza que se consideran eficaces son cuando hay contención, cuando hay comunicación adecuada, cuando hay empatía, cuando el adulto está presente para lo que es la resolución de los conflictos que el niño necesita en su etapa más temprana, y cuando hay una expresión de afecto positivo. Entonces, de esta forma, no solamente favorece la seguridad del niño, sino también le abre las puertas para un desarrollo de conductas que son socialmente adecuadas. También es muy importante, bueno, expresar afectos, el afecto desde la comunicación verbal y no verbal, de diferentes formas, gestar espacios compartidos con el niño, pero es fundamental que todo esto sea congruente con la personalidad del cuidador, ¿no? Para que sea creíble también por el niño. Entonces, aquellos cuidadores que de algún modo motivan sus acciones en base a la creencia de que el afecto tiene un valor positivo, van a responder en base a eso,
y de alguna manera esto va a fomentar, como mencioné anteriormente, la individualidad, la autonomía, la autorregulación de sus hijos. Bueno, también es importante destacar que todos estos efectos de la expresión de afecto y aceptación también repercuten en la adolescencia. Hay estudios que muestran consecuencias positivas en toda la etapa adolescente, a diferencia de otras prácticas de crianza que se basan en afectos negativos de manera habitual. Entonces, bueno, acá se asocia a un pobre desarrollo personal y a nivel social también, ¿no? Sumado a conductas problemáticas y agresivas. Así que bueno, eso, digamos, desde el lado de esta dimensión, que creo que había otra diapositiva, Gaby, pero bueno, ya lo mencioné. Bueno, desde esta línea, entonces, para concluir esta dimensión, es importante que la expresión de afecto y aceptación sea incondicional y sea de esta manera, ¿no? Que sea una manifestación de cuidado, porque también va a permitir modelar el autoconcepto positivo, desde el cual el niño se va a vincular y se va a desenvolver en el mundo con mayor seguridad, de una manera más empática, respetuosa y socialmente deseable en el mundo que lo rodea. Bueno, otra de las dimensiones, siguiente diapositiva, es el contacto sensorial y físico, que también se considera una dimensión muy importante, porque es el contacto físico y sensorial es uno de los factores que más tempranamente influyen en la salud mental de una persona. Se comprobó que el contacto piel a piel, directamente con la madre, de la díada madre-hijo, o con un adulto responsable, beneficia una serie de transacciones que se regulan a nivel psíquico y biológico, y que estas transacciones, incorporadas a lo que es el vínculo afectivo con la madre, entre la madre y el niño, fomenta una personalidad resiliente, genera capacidades apropiadas para manejar el estrés, y también produce funciones de autorregulación en el niño. Entonces el bebé tiende a buscar activamente el contacto físico para su alimentación, tanto presente como para alimentar su futuro desarrollo físico y psíquico. Si por algún motivo hay algún impedimento, algún obstáculo, por lo cual no se pueda desarrollar este vínculo sano y oportuno en esta etapa de la vida, puede desencadenar trastornos tanto en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo social, afectivo, en el lenguaje. Por eso es tan importante el contacto en los vínculos emocionales en los primeros tiempos de vida de una persona, que se van a extender luego, como las otras dimensiones, ¿no?, a lo largo de la vida de la persona. Y siempre está, de algún modo, la necesidad de tocar y ser tocado, del tacto en el ser humano, más allá de las represiones a nivel social que puedan existir, ¿no? Siempre va a estar esta búsqueda en todas las personas. Bueno, hay estudios que se hicieron acerca de la importancia del contacto en la educación infantil, que se llevó a cabo con una muestra de niños abandonados, y que los resultados arrojaron que la madre ocupa un papel fundamental en lo que es el vínculo entre el niño y el contexto. En este sentido, bueno, referido a esta muestra puntual, se observó que todo aquello que lo rodea al niño, al haber, digamos, una falta de este contacto, siente una inseguridad por todo aquello que lo rodea, no se siente seguro. En esta línea, bueno, Bowling, que ya lo mencionó Bernardo al comienzo, también que muchos de ustedes lo conocen, que es el que desarrolló la teoría del apego, expresa en una de sus obras que el niño siente una necesidad inevitable por contacto físico, que lo lleva a distintas conductas a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, los primeros meses de vida busca lo que es la succión, o sea, del pecho materno, de la mamadera, de chupetes. Luego, más o menos alrededor de los 6, 12 meses, empezamos a notar que, bueno, sonríe, grita, busca abrazos, y ya cuando se hace más independiente y tiene la capacidad como de desplazarse de manera más autónoma, aparece esta predisposición a buscar a la figura de apego. Bueno, de todas estas maneras de contacto físico, también es muy importante destacar la mirada materna, porque tiene que ver con una de las primeras formas de interacción social que tiene el bebé con la madre, ¿no?, con su primer vínculo
con su persona de cuidado, que a su vez va a transmitir diversos tonos emocionales que son muy importantes para lo que es la formación de su personalidad, y también porque en esta etapa el niño comienza a tener percepciones sobre sí mismo, y sobre la cual va a poder construir su autoestima luego. Entonces, es muy importante. Como también se evidenció que el contacto físico desde el lado agresivo, o sea, el castigo físico, mejor dicho, aumenta las probabilidades de padecer trastornos clínicos y de personalidad, y también, lejos de evadir las conductas problemáticas, las aumenta, ¿no? Bueno, la siguiente, Gaby. Porfa, ahí está. Comunicación es otra de las dimensiones que tomamos en cuenta, que, bueno, como sabemos, la comunicación entre el niño y el adulto va a poseer un contenido más humano, a distinto de otras maneras de interacción que se dan en la naturaleza con los animales, con lo cual depende de un carácter social y activo en el niño. Y bueno, como podemos ver, en los bebés de 6-7 meses, no esperamos que pronuncie una palabra, una unidad lingüística, pero sí se va a comunicar. O sea, desde este lugar, la comunicación, la capacidad comunicativa, nos damos cuenta que excede al lenguaje. Y bueno, nos parece importante también incluir en el cuestionario, que después lo van a ver, algo que se observa hoy por hoy en la sociedad contemporánea, que son algunas de las características del funcionamiento vincular que generaron cambios en la actualidad y fundamentalmente en la comunicación con los niños. Uno de estos cambios significativos fue la inclusión de la tecnología a la vida cotidiana, al día a día. De algún modo esto produjo que los adultos haya una distancia con respecto a los vínculos con los niños. Se perdió de algún modo la intimidad, el poder jugar, el contacto visual, la emocionalidad, el expresar la emoción, ¿no? Por este reemplazo de las pantallas. Entonces, toda esta cuestión de expresar la emoción, la mirada, bueno, todo lo que mencioné anteriormente, es muy importante para fortalecer los vínculos primarios, ¿no? Entonces, toda esta relación con la tecnología, de algún modo, está reemplazando todo esto, como también el juego con los padres, la capacidad imaginativa del niño, y también el poder ayudarlos a regular las emociones del niño, ¿no? Porque, bueno, es muy común que veamos que un niño llora, que un niño está molesto, que patalea y que quiere atención, pero muchas veces se reemplaza, digamos, esta atención por una pantalla, un celular, una tablet, una computadora, para que se tranquilice. Bueno, ahora sí, la siguiente. Límites, Ro. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar de otra de las dimensiones. Una función elemental que hace el cuidado de niños son los límites. Los límites son normas y reglas que los padres y cuidadores establecen dentro del hogar para mantener la disciplina de los niños, sobre todo en los primeros años de vida. Esto implica decir al niño que sí siempre que sea posible y decir que no cuando sea necesario. A través de los límites, los adultos enseñan al niño las reglas sociales y las normas que deben cumplir tanto dentro como luego fuera del hogar. No se trata de dictar normas, sino de acompañar y sostener los parámetros de conducta que se establezcan para los chicos desde el mundo adulto. Esto permite al niño desarrollarse equilibradamente en función a sus propios límites y los de los demás. Es importante que los límites, ejercidos como forma de cuidado, no sean llevados adelante dentro de un marco de un modo autoritario, lo que hablaba antes Bernardo en cuanto a los tipos de crianza, sí, pero para mencionar esto desde lo autoritario, sino que al contrario, formen parte de un proceso de acompañamiento amoroso, respetuoso, en el desarrollo y el moldeamiento del repertorio conductual del niño, que favorezca la comunicación y la explicación de normas sociales. Los límites deberían brindar seguridad, dejando un margen para la libertad de acción del niño, que a su vez establecer límites también implica permitir que el niño esté expuesto a la frustración, lo cual luego va a permitir
que el niño pueda comprender que no todo se puede obtener en el tiempo ni en la forma que desea y quiere obtenerlo, y esto va a fortalecer la seguridad, ¿sí? Esto principalmente de límites. Obviamente es un constructo que nos da para hablar mucho más, pero principalmente por esto consideramos nosotros que es una dimensión fundamental a evaluar en el cuidado de niños pequeños, ¿sí? Como una de las dimensiones más, y principalmente para los tipos, ¿no?, de crianza y de estilos parentales, donde buscamos que esto sea desde un lugar amoroso, respetando y acompañando, no autoritario, donde muchas veces también esto implica formas de poner límites desde el castigo físico. Son aspectos que evaluamos, cómo se ponen estos límites, de qué manera, y cómo son transmitidos. Pasamos, Gaby, por favor, de Filmina. Bueno, vamos con la última dimensión que nosotros buscamos evaluar y estudiar, que es la valoración de logros, que esto implica la emisión de una recompensa que motiva la consecuencia de una conducta. Es decir, que puede ser leída como un refuerzo social. Los refuerzos sociales son estímulos dirigidos de un ser vivo a otro ser vivo que reconocen la existencia de este. En sí, este es un concepto que es fundamental para todos los seres humanos, en especial para los niños y niñas, ya que influye directamente en su autoestima, que esta es la valoración positiva o negativa que hacemos de nuestro autoconcepto, y para ello nos basamos en las experiencias, en sentimientos, en pensamientos que se han tenido a lo largo de la vida. Tanto el autoconcepto como la autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la vida, empezando desde la infancia. La valoración de logros empieza a formarse, en primer lugar, a través de las relaciones con las principales figuras de apego, esto que también hablábamos antes, ¿no?, y que mencionaba Bernardo, y que recién nombraba también Noé, que son, ¿no?, los cuidadores, padre y madre, que son las principales figuras de apego. Luego se irá ampliando el contexto, que son restos de las personas, ¿no?, familiares más cercanos, después la escuela, después grupo de pares o de iguales. Es por esto que tanto la calidad como la cantidad de valoración y reconocimiento que recibe un niño o una niña afecta directamente en cómo el individuo desarrolla su concepto de autoeficacia y de autovaloración. Este concepto no solo influye en el intercambio afectivo, sino que también tiene la función de alentar el uso de su capacidad y su talento. Hasta los 3 o 4 años, el autoconcepto y la autoestima se va construyendo por la imagen que va proyectando las personas más significativas para este niño, como decía recién, ¿sí?, las principales figuras de apego, que son padre, madre, cuidador, como decía. La valoración positiva del niño, el interés, el apoyo emocional, junto con la coherencia en la aplicación de normas, que hablábamos antes de los límites, resulta que está dentro de los estilos de crianza relacionado positivamente con la empatía y con la conducta positiva en el desarrollo de los niños. Por otro lado, las reacciones y reconocimiento cargado de hostilidad, crítica, rigidez excesiva, junto con la actitud o rechazo y también la ignorancia de este niño, inhiben el autoconcepto positivo con implícitas negativas, ¿no?, directas a la autoestima. Esto afecta a la autoestima, en cómo se va a percibir, en la seguridad también que luego ese niño o esa niña va a ir desarrollando y va a ir creciendo, ¿sí? Por eso es fundamental también tener en cuenta la dimensión valoración de logros al momento de hablar de cuidados de niños pequeños. Con esto ya cerramos lo que son las dimensiones que nombró Meli, Noé y estas que les conté recién. Bien, a Bernardo. Bueno, ahí viene Bernardo. La idea, chicos, sería, les pasamos el Acá link. estoy, acá estoy, Ahí acá está, estoy. ahí está, ahí está. Si Acá querés estoy, que me comentar. parecía, yo hablaba y no Claro, claro. sonaba. Gracias, No pasa nada. Gaby. Por favor. Bueno, somos unos cuantos ahora. A mí me parece importantísimo que pensemos ahora, a ver, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo buscamos ver en estas dimensiones cómo funcionan los padres, qué transmiten padres y cuidadores? Ahora, ¿qué vamos a preguntar en cada una de estas dimensiones? ¿Qué queremos saber? Ya tenemos los patrones generales
de lo que son los aspectos, los factores más importantes en cada una de estas dimensiones. Pero la idea básica es poder definir qué queremos saber de esto, y para eso hay que, de alguna manera, hacer una serie de preguntas. Le preguntas a esos padres, le preguntas a esos digamos, cuidadores. Esto se puede hacer de diferente manera, lo podemos hacer en forma cualitativa, con lo cual serían preguntas de las cuales uno tiene que sacar conclusiones y hacer un montón de entrevistas, pero también se puede hacer en forma cuantitativa a través de un cuestionario que se le hace a los papás o a los cuidadores, y en ese cuestionario tenemos que hacer preguntas concretitas de manera tal de que nos dé una idea de qué conductas básicamente tienen los cuidadores o los padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les cuento qué vamos a hacer. Nosotros queremos participarlos de alguna manera. Tomémonos, vamos a cambiar digamos, el Zoom. No sé si ya Alejo les mandó a ustedes, ya lo puso, cuál es la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo link, ahí lo tienen. ¿Tá? Alejo Petrosino to Everyone, ahí les puso. Y lo que vamos a hacer, les cuento para que sepan, nos vamos a ir en grupos. Ustedes en cada grupo les vamos a designar a cada grupo una dimensión, o sea que va a haber 2 grupos con la misma dimensión, simplemente para que piensen 2 preguntas que ustedes harían en esa dimensión, que les parece importante, cómo harían la pregunta y cómo medirían al hacer esa pregunta si esa conducta es emitida o no es emitida. ¿Está bien? De los papás. Ya les adelantamos que las preguntas básicamente tienen que ver con conductas concretas. Eso de alguna manera tenemos que nosotros medir algo dentro de todo, a pesar de la subjetividad, alguna cosa vinculada con una mayor objetividad. ¿Tá? Entonces, vamos a cambiar eso, los vamos a dividir en grupos. Entonces, lo que les vamos a pedir ahora es, vamos a salir de este Zoom, acá con lo que está con el link que nos mandó Alejo de vinculación, entramos en otro Zoom, y en ese otro Zoom que entramos, después los dividimos en grupos, ustedes van a trabajar, y ¿saben lo que vamos a hacer después? Después de que ustedes hagan alguna pregunta, para uno hacerse la idea de qué preguntaría, la idea es jugar un poco y hacerles a ustedes directamente, como si fueran padres o cuidadores, el cuestionario que le vamos a hacer a los padres o cuidadores, para que ustedes vean qué preguntamos. Y ¿saben lo que vamos a hacer después? Magia. Vamos a tener resultados inmediatos. Espero que funcione la magia, Gabriel Mortara. Vamos a tener resultados inmediatos, vamos a tener los resultados directamente de la encuesta, y Gaby les va a contar los resultados de la encuesta. ¿Tá? Así que espero que funcione esto, de paso nos sirve de prueba a nosotros. Así que vamos a hacer el enlace se lo enviamos por correo, acá les dice Alejo, porque tiene sus correos, así que yo ya les pido que salgamos todos de acá y entremos al nuevo Zoom.